Bueno, eso que ya quiero que arranque. Estamos a 2 días de poder ver este documental La Dama del Silencio sobre el caso de la Mataviejitas. Nos acompañan María José Cuevas, directora del documental. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y Laura Woldenberg, productora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio. Es que ya estábamos discutiendo aquí a la así antes de entrar al aire de, no, a ver, me decías hijo, es muy difícil hablar de un proceso de justicia cuando hay víctimas asesinadas, porque el proceso de justicia no existe así, la persona responsable está en prisión, ¿no? Pero hablábamos de los pendientes y arrancamos por ahí. Ahorita vamos al porqué del documental, porque estábamos en medio de esa conversación. ¿Qué me ibas a decir? Bueno, para los que no conocen el caso, son 49 víctimas las que se detectan con el mismo modus operandi. Okay. Y de esas 17 se logran comprobar a Juana Barraza y 32 son las que quedan sin resolver. ¿Por qué no se le han logrado comprobar esas a Juana Barraza? Pues mira, o sea, la realidad es que nosotros como equipo de investigación tuvimos las carpetas de investigación del caso, que fueron la de Juana, la de Araceli Vázquez, que si quieres ahora entramos en detalle con ella, y la de Mario Tablas. Los otros 32 casos que no están que no se pudieron resolver, no te podemos decir por qué, pero sí sabemos que los que se pudieron comprobar son por las huellas digitales, ¿no? Que le detectaron a Juana. Entonces, asumimos que en los otros casos no se pudieron detectar o huellas o cosas que se le pudieran atribuir a ella directamente en la escena de crimen, ¿no? Okay. O testigos, ¿no? O testigos. Que la vieron. ¿Por qué deciden contar esta historia? ¿Cómo llega a sus manos? Pues mira, el caso de la Dama del Silencio, bueno, de la Mataviejitas, es sumamente sonado en México. Y cuando estuvimos pues debatiendo si valía la pena o no contar esta historia, pues porque pensábamos que ya estaba todo dicho, ¿no? O sea, pensábamos que ya era una historia que se conocía en México. Además, Juana Barraza ya era un personaje sumamente mediático, donde a lo mejor ya no valía la pena seguir rascándole la historia. Lo cierto es que al leer con bibliografía, ¿no? O sea, al tener primero las carpetas de investigación y después tuvimos un libro de Susana Vargas que también nos dio como otros ángulos de entender la historia, y luego al leer pues ya todo lo que se había publicado, nos damos cuenta que lo relevante acá es el caso y no es Juana Barraza, ¿no? O sea, el caso... ¿Por qué? Pues porque en el caso tiene mucho daño colateral donde no se puso el foco y donde mientras volteamos a ver a Juana, ¿no? Y a la asesina serial, que además es como súper escandaloso, ¿no? Porque ser mujer y demás, se dejaron de voltear a ver a las víctimas y se dejó de ver también a las otras víctimas del sistema de justicia, que ahí es cuando llegamos a Araceli y a Mario Tablas. A ver, ¿cuál es esa historia? Sí, sí, como decía Laura, bueno, por un lado, creo que detrás del apodo Mataviejitas, que todos conocemos, ¿no? Y que forma parte de nuestro imaginario colectivo, y ya hemos creado... Que es horrible, además. Es horrible, el apodo es horroroso, ¿no? Entonces, este apodo chusco, ¿no? De la cultura popular, que ahí está. Y se nos olvida por completo que detrás de ese apodo tan horroroso, como dices, hay muchísimo dolor, ¿no? Y ese dolor, pues obviamente está reflejado en los familiares que perdieron o a su mamá o a su abuelita o a su hermana o a su tía de una forma sumamente violenta. También está el dolor en el proceso de la investigación, un poco lo que te contaba Laura, a las autoridades tener esta presión mediática y política de atrapar a este sospechoso asesino serial, porque además fue una cacería de muchos años, o sea, duró 3 años. Es lo que dice cuando el primer caso sucede, ¿cuánto tiempo después de que la casan? ¿De que la detienen? 3 años? O sea, sí, de que la Procuraduría se da cuenta de que hay un asesino serial, porque ya se empieza a repetir un patrón, son 3 años, okay, ¿no? Empiezan ellos desde el 2003 ya a sospechar y la atrapan en el 2006. Pero los asesinatos de mujeres mayores empiezan desde el 98. Pero realmente la búsqueda empieza del 2003 al 2006. Fueron muchísimos años, o sea, en realidad sí es la primera vez que la Procuraduría se enfrenta a estar tras la pista de un asesino serial. O sea, no necesariamente es la primera asesina serial o el primer asesino serial,
Hubo otros antes, como Goyo Cárdenas, pero la diferencia es que no los estuvieron buscando. Ok. Ahora, hablaban de estas otras 2 personas relacionadas con el proceso y decían son las víctimas colaterales. ¿Por qué? Entonces, esas víctimas, claro, con la presión que tenía la Procuraduría de presentar culpables, porque seguían apareciendo y apareciendo homicidios, pues hicieron muchos arrestos arbitrarios, ¿no? Y en esos arrestos ahorita hay 2 personas, bueno, uno ya murió, pero detuvieron a 2 personas, a Araceli Vázquez, la presentaron a los medios como la Mataviejitas, a los pocos meses arrestan a Mario Tablas, también lo presentan como el Mataviejitas. Araceli lleva 19 años en Santa Marta, Catitla. Ella está confesa de haber robado a adultas mayores, más no cometió de haberlas ningún matado. homicidio, que es muy distinto. Y Mario Tablas lo mismo, ¿no? También lo culpan de robo y de homicidio, pero Mario Tablas murió en prisión, ¿no? Y sosteniendo su inocencia. Entonces, al tener el acceso a los expedientes de Mario y de Araceli, es clarísimo que hay muchas irregularidades, ¿no? No hubieron huellas digitales, los retratos hablados pues no tienen las características de los que atraparon, en fin, esos son pues las otras víctimas, las víctimas no solo de las que perdieron la vida, sino las víctimas también que fueron del acusadas sistema. injustamente. Me imagino que el proceso de creación de un documental como este lleva un montón de descubrimientos, quizá buscábamos esta historia y nos encontramos que había estas otras tantas más y que hay estas otras formas de mirarlo como lo que nos comentan ahorita. ¿Qué más fue lo que les sorprendió en este proceso? ¿Qué es lo que va a encontrar la gente en el documental? Pues una de las sorpresas, nosotros cuando arrancamos el documental, pues pensábamos que conocíamos la historia de Juana Barraza, ¿no? O sea, porque además todo el mundo era como, bueno, sí, era asesina serial y luchadora, ¿no? Pero cuando sí, vamos, pero pues resulta que ella realmente no era luchadora, ¿no? Ahí ya estamos haciendo un spoiler, pero bueno. El twist. El twist de la historia lo estoy arruinando, pero no, a mí me dan cada vez más ganas de verlo, no sé, lo están haciendo muy bien. Pero pero justo las autoridades que entrevistamos cuando ellos te intentan explicar su motivación, además de que Juana Barraza fue alguien con una infancia muy dura, ¿no? Ellos mismos te decían, no, pues es que cuando dejó las luchas, ella, cuando dejó las luchas, pues toda su ira, ¿no? O como, pues trasladó a eso. Hacia esto. Pero es como, nadie sabía que no era luchadora. O sea, nosotros fuimos a la Arena San Juan y las amigas que tenía ahí, que eran luchadoras, con las que tenía una excelente relación ella, pues nos decían, no, ella no luchaba, ¿no? Ella era una aficionada, y se mandó a hacer su traje, ¿no? Y tenía ahí algunos souvenirs que si ven la película se darán cuenta cuáles eran, pero pues sí, o sea, realmente construyó una imagen y una leyenda alrededor de su personaje que creo que en esta investigación pues logramos como tumbarla, ¿no? Wow. Y que las autoridades se la siguieran comprando incluso tantos años después, que esa era la única verdad. Qué interesante. Pues a ver, las estrenan en 2 días, el 27, a través de Netflix. ¿Algo más para el público que nos escucha? Pues esperemos que este documental abra, ¿no?, a una reflexión de lo que también somos como sociedad y de dónde situamos a estos personajes criminales, ¿no? Uh-huh. Que los convertimos en estas leyendas y que nunca vemos más allá de lo que hay de estos personajes, ¿no? Claro, híjole, yo siempre he creído que el mundo que los construye, ¿no? Y hay una corresponsabilidad uh-huh. brutal en lo que sucede, en el horror que nos acompaña. Muchas gracias, María José. Gracias, Laura. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos.